Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Tendencias de seguridad en el autotransporte de carga. El día de hoy vamos a platicar de las causas y los efectos de la inseguridad. También vamos a conocer cuáles son las zonas, las carreteras y los productos de alto riesgo y qué tecnologías podemos usar para incrementar la seguridad. Antes de entrar a nuestro tema, quisiera compartir con ustedes un video para que nos conozcan mejor, para que sepan quiénes somos, qué hacemos y la forma en la que como agregador digital podemos ayudarlos con soluciones ágiles e innovadoras. El mundo sigue transformándose a gran velocidad y nosotros con él, junto a cada una de las empresas que confían en nosotros para mejorar sus resultados. Somos el aliado clave para cuidar, motivar, incentivar y reconocer a las personas. Uno de los factores más importantes para que las compañías sean más eficientes y logren el éxito. En Sodexo, contamos con más de 50 años de experiencia en el mundo y 40 años en México. Así, combinamos nuestro conocimiento global de lo que requieren las organizaciones, con flexibilidad y agilidad para responder a los retos y necesidades actuales de los negocios, además de anticiparnos a lo que viene a futuro. Somos un agregador digital a través de soluciones ágiles, seguras e innovadoras. Conectamos a clientes, comercios afiliados, consumidores y colaboradores para ofrecer experiencias excepcionales de beneficios, incentivos y reconocimientos, movilidad y control de gastos empresariales. En nuestros productos siempre encontrarás la respuesta a lo que necesita tu compañía. Tienda Paz, previsión social para la adquisición de despensa. Resto Paz, herramienta de trabajo para la alimentación durante la jornada laboral. Uniforme Paz, herramienta de trabajo que mejora la imagen corporativa. Premium Paz, el regalo perfecto para tus colaboradores, fuerza de ventas o clientes. Vivir Bien, programa de asistencias que ayuda a cumplir con la NOM 035 y promueve estilos de vida saludables. Teletrabajo, herramienta digital que gestiona el pago de servicios y recargas telefónicas. Wiseo, plataforma que gestiona y controla el consumo de combustible en flotas pesadas y medianas. Diligo, herramienta de trabajo que controla el consumo de combustible en flotas ligeras. Nuestra experiencia habla por nosotros. A nivel mundial somos 420,000 colaboradores. Atendemos diariamente a 100 millones de personas en 64 países. Hemos sido reconocidos como una de las compañías más admiradas del mundo y somos el 19º empleador más grande del mundo. En México, 350 colaboradores trabajamos todos los días para atender a 17,000 clientes y brindar servicio a 2 millones de consumidores con más de 200,000 comercios afiliados. Tener a Sodexo como aliado significa seguridad, innovación y agilidad. Ese es nuestro compromiso de servicio contigo y con México. Con Sodexo, mejora la calidad de vida de tu equipo, mejora tu empresa y tus resultados. Listo, pues ahora sí vamos a empezar con nuestro tema. Y para esto, el día de hoy nos acompaña Clemente Villalpando. Bienvenido, Clemente. Mil gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, déjenme platicarles un poco sobre Clemente. Él es empresario y emprendedor del ramo del autotransporte de carga. Es originario de León, Guanajuato. Y hace poco recibió de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga un reconocimiento por su trayectoria. Es director de Express y Carga Culiacán SASB y en 2013 creó Transporte MX, que es una multiplataforma para empoderar a transportistas y brindar información para la toma de decisiones. También, y gracias a su experiencia, Clemente ha dado conferencias, talleres y cursos en los que comparte las mejores prácticas sobre este tema. Nuevamente, bienvenido, Clemente, y adelante. Quiero agradecer a Sodexo y a todo el equipo, a Maru, a Piero, a Sharon, por la oportunidad de poder platicar con ustedes acerca de algo que a mí me fascina, que es el tema del transporte de carga. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante, muy interesante, que es pues las causas y los efectos de la inseguridad en el transporte. Los que nos dedicamos al transporte de carga muchas veces nos preguntamos qué realmente se debe de hacer, qué realmente es lo que se debe de trabajar todos los días para evitar que exista esta práctica que desafortunadamente en los últimos años se ha vuelto exageradamente viral, exageradamente
bueno, un tema que afecta a toda la cadena económica del país. Y bueno, pues yo he hecho algún análisis ya en algunos años y me gustaría compartírselos a ustedes. Principalmente me gustaría platicarles cuáles yo considero que son algunos de los factores que generan esto. Muchos son de origen, otros son de procedimiento, otros son de causas. Y bueno, principalmente, bueno, voy a hablar de los factores socioeconómicos. Ustedes saben muy bien que somos un país con una desigualdad social importante y esto ha generado, bueno, desafortunadamente que muchas personas se incorporen al tema de la delincuencia y esto está afectando, bueno, a todas las áreas, ¿no? La distribución del ingreso, la falta de acceso a los empleos formales, también el desapego familiar, hay temas sociales que también en el núcleo familiar afectan. Existen otros factores también muy importantes que son los jurídicos legales, el tema de la impunidad, la corrupción, la falta de los marcos jurídicos adecuados. No importa si trabajas en detener a los delincuentes, si los van a soltar en 2, 3 semanas. Existen los factores comerciales, que son el mercado de reventa de este tipo de productos robados, el mercado de partes robadas, el mercado de combustible robado. Es decir, si hay personas que compran estos productos, pues por obvias razones va a haber un mercado y si existe este mercado, pues va a haber gente que se va a dedicar a esto, ¿no? Y por último, pues ya existen algunos factores psicocognitivos, yo no quiero entrar en eso, no soy especialista en temas de psicología, pero son las tendencias a ser delincuente, a tener una pandilla y que esa pandilla se vuelva luego un grupo delictivo, una célula, un cártel, etcétera, etcétera. Por favor, pasamos a la siguiente. Y bueno, primero quiero platicarles un poquito qué pasaba antes del 2000. Yo recuerdo, como les he comentado, soy transportista de segunda generación y me tocaba pues ahora sí que escuchar a mi papá, a sus socios, qué era lo que sucedía antes del siglo XX, digo, del XXI en el siglo XX en materia de delincuencia, ¿no? Y puse unos bullets aquí que quiero compartir con ustedes. El robo al autotransporte se enfocaba a la mercancía y no a los vehículos. Siempre que te robaban un camión, siempre aparecía, sí o sí. Es más, se nos hacía hasta ilógico que no apareciera, porque si es un camión, tiene un número de serie, que te van a estar deteniendo en las carreteras o van a saber que está robado. Entonces, los grupos delictivos lo que hacían es robarse el camión, descargarlo y abandonarlo pues lejos de donde descargaron para que apareciera el camión. La verdad es que no había problema de perder el camión en un robo. Y bueno, cuando decías que la carga estaba asegurada, pues técnica y sencillamente ese era el daño peor, ¿no? Pagar el seguro. Otra cosa que importaba mucho que pasaba el siglo pasado es que había una Policía Federal de Caminos, ustedes lo recordarán, que estaba muy bien informada, sabía cómo funcionaba la delincuencia organizada, tenían mandos bien establecidos, bien definidos, y bueno, esto hacía que efectivamente nunca, quedaran impunes este tipo de delitos. Habían bandas, pero no había la impunidad que existe hoy por hoy, porque la Policía Federal de Caminos, la verdad es que era efectiva. Hoy por hoy tenemos, ustedes bien saben, una Guardia Nacional, que es parte de la Policía Federal, que en algunos sexenios pasados, pues obviamente han sido policías que han dejado mucho que desear. Las mercancías que circulaban en carreteras tenían poco contenido de valor agregado. Esto es importantísimo. La delincuencia o el robo de productos o de mercancía en México hoy por hoy tiene que ver con que los productos que se transportan en las carreteras son productos con valores agregados. Antes del siglo XXI, en el siglo XX, la mayor cantidad de productos que se transportaban no eran de consumo final, sino eran materias primas. Y eran materias primas que definitivamente no tenían un valor porque todavía había que meterlas a una fábrica, hacerles un proceso para que tuvieran un valor. Entonces, hoy como hacemos televisiones, hoy como hacemos refrigeradores, hoy como hacemos productos de último consumo, pues técnicamente son productos que encuentran un mercado más fácilmente. Y lo último era que pues no existía esta modalidad de robo a combustible, no era común que se extrajera el combustible de los ductos de Pemex y bueno, esto es parte de lo que pasaba antes de esto. Si no entendemos lo que sucedía antes, no vamos a entender lo que sucede ahora, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, todo esto tiene que ver con las zonas de alto riesgo. ¿Por qué hay zonas de alto riesgo? Bueno, porque hay células delictivas que se instalan en ciertas zonas. Y bueno, aquí voy a hablar de las principales, de las que habla el Secretariado de Seguridad Pública a nivel nacional, en donde se tienen la mayor cantidad de carpetas de investigación antes averiguaciones previas en materia de robo de carga. Y bueno, pues técnicamente las células delictivas operan en unas carreteras que están dentro de su área de confort, donde están su área de operación
generalmente no se salen de esas áreas, no se meten con otros grupos delictivos. Los corredores que actualmente conocemos con más zona de incidencia son el de la zona metropolitana del Estado de México, es decir, de la caseta de Tepozotlán hacia lo que vendría siendo San Juan del Río, el corredor Querétaro a Paseo Celaya Irapuato, es decir, toda esta zona del Bajío que está conectada con los apaseos, muy vinculadas con zonas, con cárteles huachicoleros. Ahorita vamos a platicar acerca del huachicol también, voy a dar un pequeño background de lo que es y de lo que era. El corredor Puebla-Mozoc-Orizaba, incluido el pedacito de Tlaxcala, que también es robo de mercancía, y también ahí hay un gran mercado de los huachicoleros. Hay que entender que en estos estados, por ejemplo, el caso de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, el caso de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, son estados que se encuentran, pues obviamente, pues relativamente juntos todos, y es muy fácil que se realice el robo en un estado y que se libere la unidad en otro. Eso hace que las autoridades locales, si bien es cierto, ya también ha cambiado eso de que el delito del robo, pues, por ser un servicio federal, tiene que ser un delito federal, pero antes sucedía que te robaban un camión en Tlaxcala y el problema era que tenías que ir a meter averiguaciones previas a Puebla, tenías que meterlas en Veracruz, en Tlaxcala y en los estados que se te ocurriera, porque si no, no te iban a atender, ¿no? Eso perjudicaba y hacía más fácil la labor de los delincuentes para que no los atraparan. Y una zona muy peligrosa en los últimos meses ha sido la de Monterrey, Nuevo Laredo y Monterrey, Reynosa, que ahí no es tanto el robo de mercancías, sino la extorsión y el secuestro. Han habido casos de operadores que pues los bajan, piden rescate por ellos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no quiero entrar en temas en específico porque nos tardaríamos todo el día, pero bueno, estos son los 4 corredores que hoy por hoy tienen más riesgos en el transporte. Y ahora vamos a hablar de los productos que se roban en las carreteras. ¿Cuáles son los productos de alto riesgo, los más sensibles a robo? Bueno, pues obviamente son los alimentos, bebidas, golosinas que se venden en esquinas y en tienditas. Yo recuerdo muy bien, no voy a decir nombres, pero había una empresa que producía chicles y al momento de que salían los camiones, pues de cada 4 se robaban uno, los chicles los colocaban facilísimo en cualquier esquina, los productos que se venden, ¿les ha pasado a ustedes que de repente llegan a un alto y están viendo que alguien está vendiendo un producto, una golosina, llegan al alto que sigue y es la misma golosina la que están vendiendo y en la que sigue la misma golosina? Bueno, pues ¿cuál es el nombre de la obra? El nombre de la obra: se acaban de robar un camión de ese producto y lo están tratando de colocar en producto, en tiendas y en otros lugares. Hay una estrategia que les voy a platicar ahorita en un ratito más, que están usando las empresas productoras para evitar que se roben sus productos. Los productos de tecnología con fácil colocación, televisiones, ventiladores, juguetes. Hay que entender, por ejemplo, Tijuana es una de las ciudades que más televisiones produce a nivel mundial, dice la capital de la televisión, y estos productos, como ustedes bien saben, tienen un mercado altísimo en el mercado mexicano, y obviamente son productos de alto impacto, ¿no? Los electrodomésticos, los productos de cierto valor tecnológico que no caducan y que los puedes tener en un almacén 2, 3, 4, 5 meses y luego los sacas a mercado. Otra cosa que se roban muchísimo porque tienen muchísimo valor agregado, no valor agregado, es una materia prima muy, muy, muy cara, son los metales y los materiales de la construcción. Voy a hablar en específico del tema del cobre. Un cargamento de cobre en un tractocamión de carga vale 5 o 6 veces lo que vale el tractocamión de carga. Estos productos que generalmente en el norte de México, en las minas de Cananea y Nacozari, están saliendo todos los días, pues son productos que si no van en convoys y con una vigilancia muy específica, pues son altamente robables porque el cobre tiene un valor altísimo y es maleable y cualquiera puede comercializarlo en el país. También los materiales de construcción como la varilla, el cemento, etcétera, etcétera. Y otros productos que también se consumen mucho, bueno, por ejemplo, el caso de las llantas. Las llantas son un producto que son altamente peligroso altamente atractivo para los delincuentes. Es un producto que se coloca fácilmente, no caduca, todo mundo los acaba usando, son productos renovables. Y bueno, ¿qué más que el combustible, la gasolina y el diésel, no? La gasolina y el diésel, las pipas de gasolina y diésel también se las roban, no nada más de los ductos de Pemex, también los transportistas de hidrocarburos los ven ahí. Hay productos que definitivamente son muy poco robables, que son las materias primas, los productos intermedios, por ejemplo, que necesitan un proceso, que son materias primas que solo pocas industrias los pueden procesar. Esos generalmente no se los roban. Los animales vivos, por ejemplo,
el caso de animales vivos, pues generalmente no son productos que se roben, no tienen un mercado muy fuerte, pero ya saben que aquí en México pues a todo le hacemos, entonces cualquier producto es susceptible a ser robado. Pasamos a la que sigue. Bueno, el boom de lo famoso llamado huachicoleo, que primero voy a empezar a platicar de qué se trata. De hecho, el término huachicol tiene muchos orígenes, es como los mariachis, todo el mundo tiene su versión. El hecho de que le llamen huachicol viene más bien de un tema, el origen latino de que es líquido. Y bueno, los que sabemos de transporte, tenemos mucho tiempo dedicados al transporte, nos sorprendió que la gente se sorprendiera de conocer el huachicol, pero hay dos cosas que quiero comentarles. Para nosotros los transportistas, el huachicol es un tipo de combustible, no es un acto de robo. El huachicol ni es el combustible robado. El huachicol es el combustible, es el diésel, que además de adicionarle ciertas grasas, aceites, es un combustible modificado, adulterado. ¿Y por qué existía este combustible? Vamos a poner un ejemplo. La gente que, bueno, los operadores o los traileros que venden el combustible de los tanques de sus empresas, se los venden a otras personas, esas personas le adicionan aceites, grasas, etcétera, etcétera, y generan este famoso huachicol y luego lo revenden en otro mercado. Lo hacían para adulterarlo, pues algunos pensaban que con una idea de potencialización, no es cierto, al contrario, el huachicol ya está, por cierto, probado, afecta a los inyectores de diésel de los motores y a las cabezas de los pistones, etcétera, etcétera, afecta a la máquina, el huachicol técnicamente lo hace, pues lo afecta, y ese es el famoso huachicol. Nosotros conocemos el huachicol porque eran pues el producto que se acababa comprando en las carreteras, en las cachimbas, etcétera, etcétera. Ahora con esta práctica del robo de combustible ha bajado ese elemento o ese producto llamado huachicol y lo que se hace es comercializar diésel y gasolinas normales, comunes y corrientes. ¿Qué pasó con el año 2010, con los años 2010? Bueno, hubo pues una desatención, una complicidad, un mercado por parte de Pemex, porque era pues técnicamente el dueño del combustible, y se hizo de la vista gorda. Grupos delictivos se dieron cuenta que podían extraer cientos de miles de litros de combustible sin que hubiera ningún problema. Obviamente el de seguridad sí, recordemos lo que sucedió hace 2 o 3 años con un grupo de personas ahí donde una quemazón horrible a la hora de extraer combustible, pero el caso es que este combustible lo estaban extrayendo y lo estaban comercializando. ¿Y a dónde lo comercializaban? Pues lo comercializaban a empresas de transporte, a hombres camión, a operadores en la carretera. Básicamente era donde encontraban este mercado y se dieron cuenta que pues para tener combustible pues lo tenían que transportar, y para transportarlo necesitaban camiones, y como no los iban a ir a comprar al mercado blanco, empezaron a robar camiones y pipas para transportar combustible, y se dieron cuenta que además este era un gran mercado de piezas de tractocamiones. Ahorita vamos a platicar de eso. ¿Cuáles son las mayores zonas de huachicoleo? Bueno, pues se tienen identificadas 3, una pequeñita ahí en la zona de Hidalgo, pero realmente son 2 las más fuertes. Es la zona de los apaseos, debido a que Salamanca tiene una refinería en donde, bueno, está conectada con muchas zonas urbanas del país, en donde por medio de ductos les hace llegar el combustible. Entonces, en la zona de Celaya y los apaseos hay una gran zona huachicolera. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Si tú tomas la libre de Celaya a Paseo, te darás cuenta, bueno, ahora ya no tanto, ya no es tan obvio, pero hace algunos años era obvio que se veía el comercio de combustibles ahí. El caso del Triángulo Rojo, que está en el este de Puebla, yendo hacia Orizaba, que está en Palmar del Bravo, Amozoc, pues zonas de toda esa parte de la salida de Puebla hacia Veracruz, de Camachalco, toda esta zona es una zona altamente huachicolera. ¿Cómo son estas organizaciones? Bueno, pues son organizaciones que definitivamente se dedican a robar el combustible, a robar a los transportistas para robar los tractocamiones, y yo les comentaba anteriormente que el camión siempre aparecía. Hubo un tiempo que, curioso, hay coincidencias, no es cierto, no hay coincidencias, que cuando empezó el auge del huachicoleo, los camiones empezaron a dejar de aparecer, es decir, ya no estaban apareciendo, y luego cuando de repente se encuentran un camión robado por ahí, se dan cuenta que estaba transportando combustible. ¿Cuál es el negocio? ¿Quién les vende combustible? Pues les platicaba yo anteriormente, hay un mercado secundario que puede ir desde grandísimos corporativos de comercialización de combustible
a algunas empresas grandes, medianas, chicas, hombre camión, operadores. Tan existe el mercado que las cifras son abrumadoras en materia de robo de combustible. ¿Y cuáles son sus negocios alternos? Pues yo les platicaba anteriormente que era la comercialización de tractopartes, los famosos deshuesaderos. Encuentras los camiones, si los vas a ocupar para mover combustible, los deshuesan, quitan las partes, las venden en yonques y bueno, obviamente ahí tienen un ingreso adicional. Tecnología en favor de la seguridad. Recuerden que este podcast, este webinar habla sobre las tendencias de seguridad. Y las tendencias de seguridad, pues, son empezarle a ganar un poquito la batalla a la inseguridad. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de historia. En los años 2000 a 2005, empieza este auge del famoso GPS, que para muchos de nosotros fue realmente un boom en la tecnología del transporte, que fue empezar a localizar los camiones en tiempo real desde una oficina y saber en dónde estaban. Y empezaron pues con una tecnología muy, pues un poco obsoleta, que era la satelital. Recordarán estas grandes boyas de vidrio que si las tronaban, eran unas antenas que si las tronaban pues ya estaban deshabilitadas, que mandaban un pulso cada hora. Entonces no sabías exactamente en dónde estaba el camión en ese momento, pero sabías dónde había estado en la última hora. Y de ahí vienen las tecnologías que se apoyan de la red celular, empezando por la GPRS, que eran los barridos. Si ustedes recuerdan sus módems viejitos que hacían un barrido, un chillidito, pues esa tecnología GPRS era la que hacía que te diera un posicionamiento en el momento en base al barrido. Luego llegaron las famosas GCMs, las y las G1, G2, G3 que hoy por hoy usamos, que sí son totalmente en tiempo real. Los mapeos mejoraron muchísimo, es decir, los mapas a un inicio eran carísimos, los tenían que comprar a dependencias que le vendían a la Defensa Nacional, a la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Yo recuerdo de una compañía llamada Esri que te vendía el paquete de mapas, pero realmente no estaba mapeado al tiempo real. Hoy, con las grandes tecnologías que existen, con las fotografías satelitales, con el Google Earth, con todo lo que existe hoy por hoy de mapeos, se tienen mapeos de zonas por todos lados. Se puede hacer una trazabilidad, un cruce de la posición global con una fotografía que tomó un vehículo que traía una cámara que tiene 360 y tener más o menos la panorama de cómo es el ambiente en ese lugar. Y bueno, se incluyeron los sensores, se incluyeron las herramientas, los sensores de telemetría, como el paro de motor, los botones de pánico, los cierres de puertas, los sensores de medición de combustible. Y bueno, obviamente la tecnología en pro de la seguridad también generó tecnología en contra de la seguridad. Y bueno, de ahí nacieron los famosos jammers, que son inhibidores de señal. Son antenas que por cada una de las antenas es un tipo de señal que inhiben, generan un famoso ruido, y en ese momento, en esa zona, en esa área de influencia que tiene el jammer, no existe manera de que una señal celular emita algo y por ende no está reportando el vehículo donde está. Y para esto, bueno, pues como volvemos a lo mismo, es estar usando la tecnología en contra de la antitecnología. Pues existen estos protocolos anti-jammers que son que al momento que se detecta el ruido, manda una alerta, genera instrucciones en el camión para que se detenga, para que se baje la velocidad, para que suenen las sirenas, para que se prendan las luces. Y estos son protocolos anti-jammers. Para todas las personas que han dicho que se venden anti-jammers, no existen los anti-jammers, no existe un producto que se llama anti-jammer, se llaman protocolos anti-jammer. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer como empresarios del transporte? Ya hablamos mucho del problema, ahora vamos a hablar de la solución. La solución está en tener una cultura empresarial de seguridad en el autotransporte. Y para esto hay muchísimos elementos, realmente se está experimentando en muchos de ellos, y la mayoría de las empresas pues tienen un problema de información interna y por eso tienen problemas también de robos. Y no es nada nuevo, sabemos perfectamente que nadie se roba un camión que no sabe qué viene adentro, nadie se roba un camión que no sabe qué va a hacer con ese producto. Y bueno, eso ha hecho que muchos de los problemas de robos son por parte de filtraciones de información que tienen tanto de la empresa transportista o de la empresa embarcadora. Saben perfectamente los protocolos, dónde van a parar, etcétera, etcétera. Han habido casos en donde los mismos operadores desafortunadamente le dan información a veces inocentemente a otras personas y esas personas venden esa información para que roben esos vehículos, o algunos casos, y obviamente aquí no voy a generalizar, muy pocos, en donde los mismos operadores están inmiscuidos
en la operación del robo, no tanto en la filtración de información, sino en toda la operación. Y bueno, para todo esto existen algunos mecanismos, ¿no? Yo voy a enumerar algunos. Es el monitoreo activo. Antes el monitoreo lo hacíamos a través de pues personas monitoristas que estaban todo el tiempo esperando a ver si pasaba algo malo, si salían de una geocerca. Hoy el monitoreo activo es un sistema en el cual se están haciendo análisis todo el tiempo, proactivos, también con robots, con inteligencia artificial, que conoce perfectamente las características de las unidades, del comportamiento, y cuando ven algo raro le haces un seguimiento. Es decir, ahora la telemetría, el comportamiento de la unidad te puede generar información para que tú tengas un foco amarillo o un foco rojo de un viaje que no está haciendo lo correcto, no nada más dependiendo de las geocercas, sino de otras cosas. El monitoreo activo como tal es un método que cada quien maneja como mejor le convenga. No es algo que generalmente te platique una empresa de transporte cómo hace su monitoreo activo, porque técnicamente pues, es un secreto por el cual está defendiéndose de la inseguridad. Otra cosa que se tiene que determinar en una empresa es un departamento y comités de seguridad. Es decir, cada vez que tienes una eventualidad, un robo, no lo puedes dejar pasar, sino que tienes que hacer una investigación. Tienes que empezar una investigación para ver si estás teniendo problemas internos, para ver si tienes problemas de filtración de información, para ver si tienes problemas de rutas, de tiempos, de horarios, de reclutamiento. Siempre debe haber un comité que investigue cada una de las eventualidades. Algunos transportistas de la vieja guardia decían que era más fácil que volviera a pasar a que dejara de pasar. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es que cada vez que pase, sepamos por qué pasó y ataquemos las causas de origen. El contacto directo con las compañías de seguro. Es cierto, a las compañías de seguro les conviene tener muchas pólizas abiertas, pero tampoco les conviene que tengamos mucha siniestralidad, porque la siniestralidad para ellos es un pago, y eventualmente si nuestra siniestralidad es muy alta, ellos no nos van a volver a refrendar las pólizas. El negocio está en bajar la siniestralidad y que hayan muy pocos eventos, y que esos eventos sí puedan ser cubiertos por un seguro. Entonces, a los seguros la siniestralidad sea baja, de ahí ganan dinero. Tener planes de contingencia, cambiar rutas, investigar dentro de la organización después de cada evento, eso ya lo hemos platicado. Los planes de contingencia y cambiar rutas, bueno, es importante porque tenemos que empezar a tener operaciones que no estén tan rutinarias, porque eventualmente la rutina es el mecanismo de confort para la delincuencia, ¿no? Saber exactamente qué va a pasar cuando ellos tienen las variables dependientes bien controladas, pues adelante. Tienes que cambiar un poco la rutina. De ser posible, contratar una agencia de investigación externa que ve el comportamiento de la empresa en las carreteras. Es importantísimo. Hay empresas que se dedican a hacer investigación privada que tú puedes contratar y le puedes decir que por favor esté monitoreando en las carreteras el comportamiento de tus unidades, tanto para que no te roben el combustible, como para que sepas si los operadores están parando en los lugares seguros, si están teniendo pues un comportamiento extraño, y que te lo documenten. Estas empresas toman fotografías en casos de cuando te están robando patrimonialmente el combustible, en cachimbas que no están autorizadas, etcétera, etcétera, porque toda esa documentación te va a ayudar en un futuro para que tú tengas herramientas para evitar este tipo de problemas. Y bueno, la regla de oro, no quieres tener problemas en tu empresa de transporte, nunca compres combustible robado, nunca compres combustible robado. Vas a abrir una puerta que vas a poder nunca cerrar. Es un riesgo altísimo. Yo sé que el combustible robado en 4 o 5 pesos por debajo del que compras por afuera, por una gasolinera, es muy atractivo, te podría generar utilidades altísimas, pero estás negociando con un delincuente que eventualmente va a pasar de tu proveedor de combustible a tu extorsionador, a tu secuestrador o quién sabe qué cosas. Entonces, la recomendación es no comprar combustible robado en ninguna de las circunstancias. Y ya para terminar, para concluir un poco de esto, entiendo que es un tema larguísimo, que habría muchísimas dudas, pues quiero platicar pues, qué hacer para tener un poquito más de seguridad en una organización. Pues esto es difícil porque siempre van a haber ahorita personas planeando y diseñando cómo robarte un camión, cómo robarte la mercancía. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar alertas, tenemos que tener la antena lista para cualquier eventualidad. Y bueno, aquí hay unos pequeños consejos que les quiero dar. Algunos pueden aplicar para algún tipo de empresa, algunos para otro. La inseguridad que impacta las carreteras está afectando el autotransporte, pues impacta el principal problema, la falta de operadores.
Y les voy a decir por qué. Si tu empresa empieza a tener muchos robos, es una empresa que va a ser menos atractiva para los operadores. No lo hemos platicado a fondo aquí, yo creo que se va a tener una plática después sobre el tema de la falta de operadores, pero lo que sí les quiero platicar es que las empresas que son más susceptibles a los robos, que no tienen protocolos de seguridad, que no apoyan, que no monitorean, son empresas que son menos atractivas para los operadores. Y si saben de lo que estoy hablando, ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es hoy por hoy retener a tus operadores. Y las familias de los operadores hoy por hoy les están diciendo a los operadores que dejen el trabajo, que se dediquen a otras cosas por el riesgo que ustedes saben muy bien que están viviendo por materia de inseguridad. Antes aparecía el camión y obviamente aparecía el operador, a veces un poco golpeado, a veces amarrado, hay veces que ya no aparecen los operadores y esto está incentivando la falta de operadores de una manera bárbara. La tecnología es una gran aliada para combatir la inseguridad, pues técnicamente casi es la única, más los protocolos, más todo lo que les puedo platicar, pero la tecnología es la tendencia número uno, no es lo único, hay que tener una cultura de seguridad y así vamos a poder disminuir los robos. La impunidad y la corrupción son los principales obstáculos para reducir la inseguridad en las carreteras en México. Una vez que te roban un camión, y ahorita profundizo un poco en eso, pero tú lo único que te hace un ministerio público pues es tratar de apoyarte para que salgas del problema lo más rápido posible, pero no hay una persecución del delito per se. Y si la quieres tú generar, pues te va a costar un acto de corrupción porque vas a tenerle que dar dineros a los ministerios públicos y a las autoridades para que logren agarrar a alguien. Aquí en este país, desafortunadamente, sin dinero no se mueve nada y eso es un verdadero problema. Contratar empresas externas para asesoría y aplicación de medidas de seguridad son una gran idea. Claro que sí son una gran idea, son empresas que no van a estar metidas en tu negocio, que te van a dar una idea proactiva, que no las van a identificar el personal de tu empresa, ni la va a identificar los grupos delictivos. Son empresas que te hacen análisis de riesgos, que trabajan en darte consejos, seguridad y pues técnicamente es una muy buena idea. Tener contacto directo con las autoridades es vital cuando existen eventos de ese tipo. Si tú conoces al comisario del destacamento o al subdirector de averiguaciones previas, como se llame en tu estado, siempre va a ser mejor tener una buena relación directa. Ese networking con las autoridades en materia de seguridad siempre ayudan, siempre te facilitan las cosas cuando las tienes. Y tecnología y comunicación y protocolos son las claves del juego. Por mi parte sería por el momento todo y estoy totalmente a sus órdenes para algún tipo de pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información que nos compartes, muy útil y muy práctica. Y bueno, tenemos ahora algunos minutos para preguntas. Y bueno, por aquí tenemos la primera. Se ha dicho que es mejor que el ejército supla a la Guardia Nacional con el patrullaje de las carreteras. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Hace algunas semanas se trató este tema, se vio si el Ejército Nacional tendría mejores resultados patrullando las carreteras. No conocemos al ejército como una fuerza de prevención del delito, sino como uno de reacción ante ciertas características. Yo considero que no es mala idea apoyarse del ejército si es que es una fuerza real, si es temida y respetada por parte de los grupos delictivos. Si bien es cierto, tanto la Marina como la Fuerza Armada de México, el Ejército Nacional, sí están metidos en el tema del combate al robo de hidrocarburos y esto pues obviamente como les comenté anteriormente está involucrado con el tema del robo de transporte y de tractocamiones, pues lo veo bien. El problema es si sabemos hacerlo de una manera adecuada, si el ejército va a respetar obviamente los derechos humanos de todos, si tiene mecanismos reales para prevenirlo. Y yo creo, y con esto voy a responder la pregunta, es si no nos está funcionando lo que estamos haciendo hoy con la Guardia Nacional, pues tendríamos que echar mano del ejército. Yo sí considero que sería bueno que por lo menos los 3 focos rojos más importantes del país fueran monitoreados por el ejército, que pues por lógica tendría una mejor tecnología y recursos y efectivos para hacer esto. Perfecto, muchas gracias, Clemente. Tenemos aquí otra pregunta de Salvador. Él nos pregunta, ¿cuántos son los asaltos que se cometen diario a los transportistas y en cuánto asciende el costo de estos robos? Si pudieras darnos
unos La aproximados. cuantificación de robos depende de la zona, pero yo te podría decir, y esto pues lo dicen obviamente las cámaras de transporte, pero pues, a nivel nacional, yo así, si me preguntas por todo lo que leemos de notas todos los días, estaríamos hablando de entre 20 y 25 robos diarios y lo que asciende el monto pues dependería del producto. Yo te diría que el robo promedio por camión andaría sobre los 2 o 4 millones de pesos, productos que van ahí. Hay robos de productos que van por los 10 millones de pesos, pero si vemos un promedio andaría entre los 2 y los 4. Si los multiplicas por 25, pues andarías entre 50 y 200 millones de pesos diarios que se roban los delincuentes. Gracias, Clemente. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo calificas a los ministerios públicos y sus acciones para disminuir el delito del robo en carreteras? Tal vez este sea precisamente el problema más grave hoy por hoy en materia de impunidad. Cualquier persona que ha hecho la gestión de presentar una carpeta de investigación de robo de autotransporte se da cuenta de lo frustrante que es ir a hacer este trámite, porque llegas con las autoridades que además de ser insensibles al tema, y me queda lógico, todo el día se la pasan haciendo esto, lo único que te dicen es que no te preocupes, que están trabajando, pero que la información o los documentos que tú necesitas para que te responda el seguro, pues que ahí van y que si les echas la mano salen más rápido. Entonces, aquí estamos hablando de algo de corrupción. La mayoría de los ministerios públicos requieren de un apoyo y un impulso para que te den la documentación y la puedas meter a la aseguradora. Y se volvieron los ministerios públicos no oficinas de persecución del delito, se volvieron tramitadoras de documentos para poder recuperar algo de lo perdido, es decir, hacer el trámite ante el seguro. Entonces, no están funcionando los ministerios públicos, no sé si en otros países exista una idea un poco diferente, pero en México esto no nos está funcionando a los transportistas. Gracias, Clemente. Tenemos un par de preguntas más. ¿Qué se puede hacer a corto plazo para bajar el tema de los robos de carga? Lo primerito que puedes hacer si estás teniendo un problema es cambiar la jugada. Si estás teniendo muchos robos, investiga primero qué tipo de productos estás teniendo, qué tipo de ruta estás teniendo, contrata a una agencia externa y que investigue a tus operadores, que los entreviste. No los entrevistes tú si los tratas de indagar en materia de si ellos están inmiscuidos en el robo, pues tal vez hasta te metes en una bronca laboral. Contrata un externo, hay polígrafos, hay pues mete todo lo que puedas meter de tecnología dentro de tu empresa para que salga por ahí el mal de tu empresa, ¿no? Yo conozco que muchos lo que hacen es, luego de un robo, contratan a empresas de polígrafo, llevan al operador y se dan cuenta si el operador está inmiscuido o no. Y esto también genera que otros operadores, pues básicamente, si quieren llegar a informar sobre el producto que tienen para que los roben, pues obviamente no lo van a hacer porque pues obviamente si tú ves que no pasa el polígrafo, pues probablemente presentes una denuncia en contra del operador. Pero volvemos al mismo, no es culpa del operador todo. Obviamente los operadores en muchos casos no tienen nada que ver y el embarcador es el que sabe, el almacenista de la misma empresa que es dueña del producto. Nunca sabes exactamente quién se roba los contenedores o la mercancía, pero lo primero que tienes que hacer es eso, ¿no? O sea, investigar y contratar externos para que te ayuden a generar una estrategia. Y obviamente, pues comprar toda la tecnología que existe para evitar el robo. Perfecto. Pues bueno, me parece que ya no tenemos más preguntas. Clemente, nuevamente muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Y pues así llegamos al final de nuestro webinar. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y que tengan un excelente día. Gracias.